La historia comienza mostrándonos cómo nuestro prota Peter, después de 99 intentos, por fin había llegado hasta la ronda final de una especie de juego mortal, en el que para llegar a la meta debía enfrentarse a varios arcángeles de nivel alto. Por suerte el prota estaba rotísimo, y gracias a su nivel no le tomó trabajo abrirse camino entre sus oponentes, hasta que después de varias horas, y gracias a sus técnicas de batalla, había eliminado a la mayoría de oponentes. Únicamente le restaba enfrentar al guardián más poderoso del lugar, guardián que fue capaz de ponerlo contra las cuerdas gracias a sus habilidades de hielo. Pero Peter contaba con un último as bajo la manga, una técnica rotísima, gracias a la cual no solo logró liberarse, sino incluso atravesar a su último rival. Tras hacerlo, estaba por averiguar qué carajos era lo que se encontraba detrás de los 20 niveles que había atravesado, aunque una vez estuvo en la sala de premiación, cuando el sistema del juego estaba por darle su recompensa, esto ocurrió. Condición de entrada, 1 de 5. Necesitas al menos 5 jugadores para poder abrir la sala del jefe. El prota no podía creer lo que estaba ocurriendo. Ay, solo un jugador. El jugador perderá la vida en 5 segundos por no cumplir con los requisitos. Tras esto, el chico comenzó a perder su energía vital, furioso porque nunca le habían dicho nada acerca de ese requisito. Y lo peor de todo era que esa era la primera vez que llegaba tan lejos. Has sido eliminado. Has cumplido las condiciones para activar la runa de regresión. Retrocede el tiempo al estado anterior de la ronda 1. Runa de regresión. Número de usos 100 de 100. Has agotado todas las activaciones. La runa desaparecerá. Comienza la regresión número 100. Después de esto, damos un salto algunos años atrás, donde nos muestran cómo Peter había regresado a la víspera de Año Nuevo, precisamente unas horas antes de que el juego de antes diera comienzo. Y el chico nos explica cómo esa era la última oportunidad que tendría si quería completar ese maldito juego, ya que al parecer había atravesado sus niveles, teniendo que perder la vida 99 veces. Eso sí, al menos esta vez sabía cómo llegar hasta el último nivel, y que para completarlo debía conseguir a 4 aliados. Además, esta vez no tenía permitido fallar, ya que esa era su última oportunidad. Tras esto, en medio de la gente que celebraba la víspera de Año Nuevo, conocemos a Javier, un compañero de instituto del prota, quien junto a sus amigos discutían qué profesión tomarían después de la graduación. Por cierto, este último solía molestar a Peter, tratándolo como basura, aunque cuando se disponía a molestarlo como de costumbre, notó que el chico era envuelto por un aura misteriosa. Momentos después, en el lugar se comenzó a escuchar una misteriosa voz proveniente de esta criatura, que al parecer era una especie de ángel, la cual después de presentarse, comenzó a referirse a los humanos como criaturas insignificantes y poco desarrolladas, explicándoles que únicamente debían seguir sus órdenes al pie de la letra. No obstante, uno de ellos cometió el grave error de insultarla, preguntándole a quién carajos era y quién se creía para tratarlos de esa forma, sin saber que estaba cavando su propia tumba, ya que en segundos la criatura le voló la cabeza con solo mover su mano, haciendo que todos los presentes entraran en pánico. Claro, todos a excepción de Peter, que había presenciado esa escena decenas de veces. Tras esto, la criatura les advirtió a los humanos en el lugar que debían seguir sus órdenes para no terminar como el hombre de antes, explicándoles que a partir de ese momento jugarían una especie de juego en el que durante 20 rondas, el día 1 de cada mes, sus almas serían transportadas a una nueva dimensión donde debían completar las misiones que se les dieran, ya que al hacerlo no solo recibirían recompensas, sino también volverían al mundo real. Eso sí, solo la mitad de participantes en cada ronda sobrevivirían, mientras que los perdedores serían aniquilados. Todos quedaron atónitos al escuchar sus palabras. Seguido de ello, les reveló que únicamente participarían los humanos en un rango de edad entre los 15 y 29 años. Las personas fuera de él estaban felices de no verse envueltas en ese problema, mientras que los demás estaban aterrados. Según el ángel, el número de participantes total sería de 1.801.000.000.000 de personas. Y tras terminar todas las explicaciones, la criatura dio por iniciado el juego, mostrándonos cómo el prota fue llevado a un espacio que para él obviamente era familiar y donde debía personalizar el avatar que tendría dentro del juego. Así que como siempre, el chico escogería las mismas especificaciones de antes y su apodo sería Wolverine. Tras escoger sus avatares, todos los participantes fueron llevados a una especie de mundo muy distinto al suyo. La mayoría de ellos habían realizado cambios radicales a sus cuerpos. Por su parte, Peter, luego de 99 intentos, controlaba ese cuerpo a la perfección, como si fuera el suyo. Momentos después
Después, el ángel se hizo presente, explicándoles que todos los participantes habían sido transportados a ese mundo, indicándoles que fueron divididos en pequeñas secciones para llevar a cabo la primera ronda. Por otra parte, les dijo que les daría unas cuantas indicaciones antes de iniciar el primer nivel. La primera era cómo invocar su ventana de estado, diciéndoles que si habían jugado un juego normal, sabrían cómo funcionaba dicha ventana, donde sabrían con qué habilidades contaban y el nivel en que se encontraban, explicándoles que lo principal en las próximas 20 rondas era que se fortalecieran subiendo su nivel y estadísticas, ya que solo de esa forma podrían sobrevivir hasta el final y por supuesto ser liberados, además de obtener una jugosa recompensa. Pero bueno, antes de iniciar con la ronda 1, la chica les otorgó un regalo que les ayudaría en todo su recorrido. Se trataba de una runa aleatoria, la cual solo podría ser usada una vez y a cada participante le daría una habilidad diferente. Tras explicarles esto, por fin dio inicio la primera ronda del juego y ante ellos apareció esta ventana. Misión: eliminar 100 goblins cada uno. Únicamente sobrevivirá la mitad de los participantes. Momentos después, miles de goblins fueron invocados por el ángel, quienes dijo que 10.000 humanos en esa zona se enfrentarían contra 50.000 goblins. Obviamente los participantes estaban aterrados, o bueno, todos a excepción de Peter, quien luego de alejarse del resto, mandó a volar al primer goblin en una escena épica, explicándonos que cuando se forma parte de un grupo, la primera impresión es extremadamente importante, ya que debía imprimir una imagen de poder en sus mentes. Y sí, así comienza este webtoon, así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo la regresión 100 del jugador de nivel máximo. Y bueno, tras robar la daga del primer goblin, se abalanzó sobre el resto, aniquilando a varios de ellos en segundos. El resto de participantes estaban impactados con su manera de luchar, aunque algunos tontos, creyendo que quizá los goblins no eran demasiado fuertes, se enfrentaron a ellos descuidadamente, siendo eliminados en segundos. Esto ya que muy pocos eran capaces de enfrentarlos, dando comienzo a una masacre a favor de los monstruos. Algunos participantes quisieron alejarse del lugar, pero el prota nos explica que no había escapatoria, ya que una barrera invisible rodeaba el perímetro. De hecho, él también había cometido ese error la primera vez que estuvo en ese lugar. Además, muy pocos participantes tendrían el valor para eliminar a un goblin, si en sus vidas normales ni siquiera habían acabado con la vida de un animal pequeño, error que según Peter le costaría la vida a muchos de ellos. Los minutos continuaban pasando y los goblins continuaban acabando fácilmente con los humanos, que a duras penas se defendían. Por su parte, Peter continuaba masacrando a monstruo tras monstruo, incluso llamando la atención del ángel al ver que ese chico había acabado con más de 70 goblins. Únicamente le restaban 30 más para pasar la prueba. Experiencia más 4, oro más 10, subiendo de nivel. Progreso de la misión: goblins eliminados, 75 de 100. Más goblins continuaron reuniéndose alrededor de Peter al notar que era la mayor amenaza. Pero eso no fue problema para este último, quien gracias a sus instintos y experiencia en ese nivel, en segundos era capaz de acabar con docenas de ellos, como si de un monstruo se tratase. El aura asesina del chico era tan grande que incluso los monstruos comenzaban a temerle, así que aprovechó el descanso para revisar su ventana de estado, notando que había alcanzado el nivel 4 y tenía algunos puntos de experiencia, puntos que utilizó para incrementar su agilidad, ya que según él, en los primeros niveles dicha estadística era la más importante. Tras recibir el aumento, continuó con su enfrentamiento contra las bestias, a las cuales esta vez le bastaron un par de segundos para acabar con los goblins que le faltaban, alcanzando así las 100 kills. Has subido de nivel. Progresión de la misión: goblins eliminados, 100 de 100. Has completado la quest, primera ronda. Tras esto, el chico fue envuelto por una especie de zona segura, donde los goblins no podrían atacarlo. Además, por haber sido el primer participante en completar la misión en todas las zonas, obtendría una recompensa especial. Recompensa que se trataba de una especie de daga, así que ahora el arma que le había robado al goblin no sería necesaria.
Además, aprovechó su tiempo para revisar su ventana de estado y darle un vistazo a la habilidad que la runa que el ángel les dio al principio le había brindado esta vez, explicándonos que había sido con ella, que la primera vez que participó recibió la habilidad de regresar en el tiempo 100 veces después de fallecer, aunque ahora sería absurdo recibir el mismo ítem, ya que de hacerlo tendría intentos infinitos. Y sí, tal como lo dijo, tenía razón, ya que esta vez la runa le daría la habilidad de que al ser eliminado podría permanecer en forma de alma durante un minuto y podría resucitar en el momento que lo deseara con toda su salud restaurada. Eso sí, la habilidad solo podría ser usada una vez. Obviamente el chico estaba impactado, ya que tenía en sus manos una carta ganadora. Pero bueno, tras poner su estado en privado, revisó qué jugadores comenzaban a completar el nivel 1, dándose cuenta de que Javier, el tipo que solía acosarlo, al igual que las veces anteriores, estaba por terminar. Por cierto, el ángel, al notar que muy pocos participantes estaban consiguiendo completar la prueba, decidió usar la energía de las personas eliminadas para darles un plus de poder a los participantes restantes, plus gracias al cual pudieron nivelar sus habilidades, haciendo que poco a poco los cupos de personas que pasarían al nivel 2 comenzaran a llenarse, hasta que luego de algunas horas el límite de sobrevivientes fue rebasado, así que todos aquellos que aún continuaban con vida, pero que no habían conseguido eliminar a los monstruos, fueron eliminados de manera despiadada, no importando que a algunos únicamente les faltaba eliminar a un goblin más. Tras terminar la ronda número 1, el ángel felicitó a todos los participantes sobrevivientes y les dio los resultados detallados de la ronda 1. Al parecer Wolverine había obtenido el puesto 1 en todas las áreas, por ser el que más rápido completó los requisitos, así que como recompensa obtuvo un bonus de oro bastante grande. Por su parte el ángel, que estaba interesada en las habilidades del chico, le preguntó cómo había conseguido ser tan poderoso, pero el prota de manera fría le contestó que eso no era de su incumbencia. Además, de manera altanera le dijo que creía que las recompensas por obtener el primer lugar no eran demasiado buenas, así que esperaba que pudiera cambiárselas por algo mejor. El resto de sobrevivientes quedaron impactados con la manera en la que el chico se dirigía a la criatura, mientras que el ángel, enfurecida, le pidió que le repitiera lo que acababa de decir, a lo que Peter, sin alterarse, le dijo nuevamente que quería una recompensa mejor. El ángel, tras escucharlo, estaba furiosa e incluso quiso volarle la cabeza, aunque cuando estaba por hacerlo recordó que únicamente podía usar esa habilidad una vez, así que no podía eliminarlo de esa manera. Claro que eso no la detendría. Segundo después, le contestó al chico que estaba bien, le brindaría una recompensa mejor y para eso solo debía seguirla a otro lugar, mientras el resto esperaban. Claro que solo esperaba el momento indicado para acabar con su vida. Lo que no esperaba era que el chico estaba al tanto de esto, y más bien fue ella quien terminó cayendo en la emboscada de Peter. Una vez en un lugar alejado, el prota, tomándola con la guardia baja, le asestó un fuerte golpe en el rostro que la mandó a volar. Obviamente el ángel no entendía qué carajos estaba ocurriendo y por qué ese humano se había atrevido a golpearla. Enfurecida quiso contraatacar, pero se dio cuenta de que el chico había desaparecido. O bueno, eso fue lo que le hizo creer, ya que luego de colocarse en su punto ciego, Peter despedazó una de sus alas, sabiendo que ese era su punto débil. El ángel, llena de dolor, le preguntó por qué carajos actuaba de esa manera, a lo que el prota, después de desprenderle el ala de manera despiadada, le dijo que no fuera dramática. Tras esto, continuó torturándola, arrancándole la otra ala y diciéndole que si acaso ella no planeaba torturarlo de la misma manera. La chica, sorprendida, le preguntó de qué carajos estaba hablando, a lo que Peter le respondió que sabía que iba a eliminarlo con una daga escondida en su ala, pero lo que más impactó a la criatura fue que el chico la llamó por su nombre, así que rápidamente le preguntó cómo sabía eso, pero el prota le ignoró y más bien sacó la daga que había ganado momentos antes para acabar con su vida. El ángel quiso amenazarlo con volarle la cabeza, pero el prota le respondió que sabía que podía usar esa habilidad una sola vez. Al verse acorralada, la chica le advirtió que sus compañeros no dejarían pasar algo así por alto, pero Peter nuevamente le respondió que sabía que ninguno de sus compañeros le importaría si era eliminada o no, aunque cuando estaba por acabar con su vida, le ofreció darle toda la información acerca del juego, pero Peter le respondió que eso no era necesario, ya que luego de torturarla en su vida anterior, había obtenido dicha información. Tras estas palabras, con un movimiento rápido acabó con su vida,
Has derrotado a un ángel. Eres el primer jugador en eliminar a un ángel. Has obtenido sangre de ángel como recompensa. Tras esto, el prota nos explica que había descubierto que se podía obtener recompensas únicas de esa manera desde la 13ª vez que estuvo en ese lugar, y su principal objetivo para hacerlo era obtener la sangre de ángel, un ítem que le permitía conseguir la clase Parka, explicándonos que todos los jugadores a lo largo de las rondas podrían obtener una clase apenas alcanzaran el nivel 10. No obstante, la que había conseguido era una de las más útiles y poderosas. Pero bueno, ahora su objetivo era alcanzar rápidamente el nivel 10 para poder asimilar dicha clase. Además, quería obtener el puesto 1 en todas las rondas, ya que al ser su última oportunidad, no existía margen de error. Primera ronda terminada. Las almas serán transferidas al estado original en breve. La ronda número 2 tendrá lugar el 1 de febrero. Nos vemos en el siguiente nivel. Felicitaciones. Tras este mensaje, todos los participantes fueron transportados a sus cuerpos originales en el mundo real. No obstante, notaron que no todas las personas despertaron, ya que aquellos que habían sido eliminados en la ronda 1 simplemente jamás despertarían. Al percatarse de esto, todos los que habían regresado se dieron cuenta de que todo lo ocurrido no se había tratado de un sueño y que solo la mitad de ellos continuaba con vida. Por su parte, Javier estaba emocionado por la idea de tener que competir en un juego como ese. Además, trató de encontrar a Peter entre los sobrevivientes, pero mientras lo hacía, notó que algunas personas en ese lugar podían materializar objetos del otro mundo. Gracias a ello, todos en el lugar se dieron cuenta de que podían invocar la ventana de estado cuando lo desearan. Y eso no era todo, ya que los jugadores ahora podrían hacer uso de sus habilidades del juego dentro del mundo real. Obviamente, la noticia del fenómeno por el que miles de ciudadanos habían pasado por todo el mundo rápidamente se esparció por los noticieros y las redes sociales. Por otra parte, mientras el prota regresaba a casa y escuchó en los noticieros como las personas que fueron transportadas ahora eran llamadas jugadores, nos explica que ese era solo el inicio, ya que a medida que los jugadores subieran de nivel y sus habilidades fueran más poderosas, se convertirían en seres trascendentales en el mundo real, convirtiéndose técnicamente en armas humanas que ningún ejército militar podría enfrentar. Por suerte, él tenía una contramedia para evitar que el mundo se sumiera en el caos, y eso era convertirse en una fuerza abrumadora a la que los jugadores tuvieran que obedecer. Claro, aún no olvidaba que esta vez tendría que actuar de manera diferente a la anterior para conseguir a los compañeros que necesitaba. Por suerte, tenía algunos candidatos para ello, pero por el momento tenía una tarea más importante que completar. Una vez en casa, nos presentan al hermano menor del chico, Daniel, explicándonos cómo luego de que sus padres fallecieran, Peter había tenido que hacerse cargo de su hermano por sí solo. Unas horas después, apenas amaneció, el prota rápidamente despertó a su hermano y le pidió que se preparara para salir, ya que tenía algo urgente que hacer. Daniel no entendía qué estaba ocurriendo, pero el prota le contestó que debían apresurarse, ya que el mundo estaba por cambiar, pero le explicaría todos los detalles en el camino. Una vez estuvieron en marcha, Daniel le pidió que ahora sí le explicara qué ocurría, a lo que el prota le indicó que revisara las tendencias en redes sociales. Tras unos minutos, el chico entendió a grandes rasgos lo que ocurría, y Peter le reveló que él era uno de los jugadores de los que se hablaba en los noticieros. Al saberlo, Daniel estaba aterrado, ya que tenía miedo de perder a la única familia que le quedaba en una de esas rondas de las que hablaban. Pero el prota le dijo que no se preocupara, ese lugar tenía un sistema de estadísticas como el de los juegos, y por medio de ellas había conseguido fortalecerse. Por otra parte, Daniel le preguntó a dónde se estaban dirigiendo, quedando impactado al escuchar por el prota que se dirigían a la guarida de Joeser, uno de los bravucones que solía molestarlo y que continuamente le causaba lesiones serias. Por su parte, Daniel se preguntaba cómo Peter se había enterado de eso, cosa que el prota no quiso responder, aunque nos explica que se había enterado de eso luego de que en su primera regresión, cuando su hermano fue a comprar algunas cosas, terminó siendo atacado por esos hijos de fruta, causándole lesiones bastante serias, al grado de dejarlo sin poder ver, pero esta vez no dejaría que nadie lo volviera a tocar. Mientras tanto, en la guarida del bravucón, este último insultaba a los miembros de su banda por no haberle llevado a Daniel, ya que tenía algunos asuntos pendientes que arreglar con él, así que les preguntó si conocían su dirección, aunque eso no sería necesario, ya que en ese momento se hizo presente en el lugar Peter con su hermano. De inmediato, el hijo de fruta le gritó al chico, preguntándole por qué no había aparecido hasta ahora, intimidándolo de inmediato, aunque se preguntaba quién era el tipo a su
su lado, que lo observaba con una mirada llena de odio. Tras esto, el prota, con una presencia intimidante, se presentó como el hermano de Daniel, diciéndoles que no permitiría que trataran de esa manera a su hermano nuevamente. Palabras que hicieron enfurecer a Joezer, que de inmediato mandó a sus compañeros a darles una paliza. Pero el prota no se andaba con rodeos, y de inmediato comenzó a darles una paliza, a uno por uno. Por más que se abalanzaban sobre él en bola, todos corrían el mismo destino, y fueron puestos de rodillas por Peter. Joezer, que observaba todo, parecía tranquilo, ya que creía que ese tipo simplemente sabía algo de boxeo, pero eso no sería suficiente para enfrentarlo, así que confiado por su poder trató de conectarle un golpe, sin saber que estaba cometiendo un grave error, ya que el prota con movimientos sutiles se encargó de evadir todos sus ataques. Tras esto, cargando un poco de la fuerza obtenida en el otro mundo en su puño, le bastó un solo golpe para mandar a volar al hijo de fruta, que no entendía cómo carajos ese chico tenía tanta fuerza. A pesar de ello, quiso arremeter de nuevo en su contra, pero al hacerlo se dio cuenta de que Peter había desaparecido, o eso fue lo que le hizo creer, ya que después de aparecer en su punto ciego, le conectó un fuerte derechazo, tirándole algunos dientes y haciendo enfurecer más a Joezer, quien sin entender la posición en la que se encontraba, continuó arremetiendo contra él. Por su parte, Peter simplemente estaba jugando con él, conectando golpe tras golpe para transmitirle un poco del dolor que su hermano había sufrido, hasta que luego de un rato, cansado de perder el tiempo, tomó la decisión de ponerle fin al altercado, mandando a volar al tipo de una patada en el rostro. Claro que ese era solo el inicio para la tortura que estaba por darle, ya que lo haría pagar por todo el daño que su hermano había sufrido. Y así fue, ya que de manera despiadada y con una aura intensa rompió los huesos de la mano de Joezer, quien sentía un dolor inmenso. Pero las cosas no terminaban ahí, ya que a pesar de sus súplicas, Peter no lo pensó dos veces y rompió su otra mano. Sus gritos de dolor aterraron tanto a sus compañeros que terminaron escapando y abandonándolo. Incluso Daniel no podía ni siquiera ver la escena tan aterradora que su hermano estaba protagonizando. Por último, antes de irse, el prota le advirtió al tipo que ya sabía lo que pasaría si volvía a acercarse a su hermano. No obstante, a pesar de que el tipo le prometió que nunca volvería siquiera a pensar en él, Peter quiso darle la cereza del pastel, rompiendo el brazo del chico, ya que sabía que la única forma de hacer entender a tipos como él era por medio del miedo. Y bueno, mientras regresaban a casa, su hermano le preguntó cómo había hecho eso, a lo que Peter le respondió que ahora podía usar sus habilidades del juego en el mundo real, dándole una pequeña demostración al invocar la daga que había obtenido en la primera ronda. Además, le explicó que podía moverse de esa manera, gracias a que su agilidad en el juego era de 11 puntos, mientras que para una persona común en el mundo humano era de apenas 3. Eso sí, el prota decidió no revelarle que él era un regresor. Esto ya que nos explica que la vez que lo había hecho, su hermano terminó siendo secuestrado por un jugador para obtener información de él. Obviamente lo rescató, pero no quería que Daniel volviera a pasar por eso de nuevo. Dejando eso de lado, Peter llevó a su hermano a desayunar algo. No obstante, antes de ir por la comida, sacó todo el dinero que tenía en el banco y por el que tanto había trabajado, ya que tenía algo en que usarlo. Claro, antes de eso invitó a su hermano a la comida que él quisiera, sin que se fijara en el precio, algo que hasta ahora no había podido hacer. Daniel no estaba seguro de hacerlo, ya que su situación económica no era muy buena, pero el prota le dijo que no se preocupara, ya que su situación estaba por mejorar, así que al final terminó convenciéndolo de comprar toda la comida que deseara. Y bueno, después de disfrutar de la comida en la tienda de convivencia, Peter usó el resto de sus ahorros para comprar exactamente 100 billetes de lotería. Daniel no podía entender por qué carajos su hermano había desperdiciado de esa manera el dinero que tanto trabajo le había tomado reunir, pero lo que más impactó a este último fue que Peter marcó todos los billetes con el mismo número, así que le preguntó por qué había hecho eso, a lo que el prota, sin pensarlo, le contestó que ese era el número ganador. Unos días después, cuando el momento del sorteo había llegado, Daniel estaba aterrado, ya que lo más seguro era que lo perderían todo. Aunque grande fue su sorpresa, luego de notar que el número que su hermano había seleccionado para el sorteo fue el ganador. El chico no lo podía creer, habían ganado el premio mayor, y no solo eso, sino que multiplicado por 100. Daniel estaba emocionado, mientras que Peter lo tomó de manera bastante tranquila, ya que no podía emocionarse por ello, después de pasar por la misma escena docenas de veces. Para él ya era
era algo habitual, además de que debía conseguir dinero rápidamente, ya que la economía global muy pronto comenzaría a colapsar y el cambio de objetos entre jugadores funcionaría con dinero, así que era algo esencial tener los fondos necesarios para sobrevivir. Tras esto, el prota fue a recolectar el premio del sorteo de manera tranquila, ya que como recordemos había pasado por el mismo proceso ya varias veces. Una vez en el banco de recolección, los empleados estaban impactados de que solo un estudiante ya contara con ese dinero, así que obviamente le dieron un trato bastante amable, incluso llamando al presidente de la empresa para que lo atendiera personalmente, y luego de presentarse ante él y llevarlo a un lugar más cómodo, fueron revisados sus billetes para comprobar su valor. La recepcionista que lo atendió no podía creer que hubiera acertado el número ganador en 100 billetes, preguntándose si acaso podía ver el futuro. Pero bueno, al final la suma total del premio fue de más de 20 millones de won, y después de recibir el dinero, rápidamente buscó un buen lugar para mudarse, y en la noche se abrió una cuenta para invertir todo lo que ganó en bitcoins, ya que gracias a sus conocimientos sabía que al hacerlo obtendría fuertes ganancias. Días más tarde, ambos hermanos estaban por mudarse a su nueva residencia, aunque su hermano no entendía por qué había elegido rentar un penthouse en un hotel en lugar de comprar una casa propia. Sin embargo, quedó impactado luego de escuchar del prota que había invertido todo su dinero en bitcoins y que ahora no tenían demasiado dinero. Obviamente Daniel estaba aterrado por sus palabras, pero el prota lo tranquilizó diciéndole que no se preocupara. Había visto que debía hacer eso en el mismo sueño, donde según él, vio los números ganadores de la lotería. Por otra parte, nos muestran cómo Javier había asignado todos sus puntos de experiencia a su fuerza, ganando habilidades bastante buenas en el mundo real, así que quería probarlas con su antiguo lacayo, Peter, quien no creía que hubiera sido eliminado en la primera prueba, así que de inmediato se dirigió a su residencia, ya que además de probar sus nuevas habilidades, quería hacerlo pagar por la manera en la que lo observó antes de la ronda 1, aunque no podría llevar a cabo sus planes, ya que mientras azotaba la puerta del cuarto, uno de los vecinos de Peter le hizo saber que los hermanos que vivían en ese lugar se habían mudado hace apenas unas horas, sin decir a dónde iban. Mientras tanto, nos muestran cómo el prota y su hermano habían llegado al edificio donde rentaron el penthouse. Daniel no podía creer el lugar tan lujoso en el que vivirían a partir de ese momento. Incluso tenían guardias de seguridad a su servicio. Daniel no podía creer el tamaño de ese lugar. Las instalaciones eran impecables, aunque quedó con la boca abierta al enterarse del costo por apenas un mes de renta. Así que le preguntó a su hermano si no sería mejor comprarse una casa más barata. Pero el prota le explicó que entre más cara fuera la renta, mejor sería la seguridad, recordándole que el primero de cada mes los jugadores entrarían en un estado de sueño, el periodo en el que más vulnerables serían a desastres como el fuego, los terremotos e incluso matones contratados por otros jugadores. No importaba qué tan fuerte fueras en el otro mundo, si tu cuerpo real era aniquilado. Tras esto, Daniel se disculpó con él por solo estar gozando de los lujos, mientras que él todos los meses tendría que enfrentarse a una batalla a muerte. Pero el prota le dijo que no se preocupara, ya que él sobreviviría a toda costa. Días más tarde, Daniel quiso llevarles algunos pastelillos a los vecinos para presentarse como el nuevo inquilino. El prota, sin muchas ganas, decidió acompañarlo, sin saber que eso sería de utilidad, ya que al hacerlo descubrió que en el mismo edificio vivía una actriz famosa que también era participante del juego. Aunque cuando quisieron entablar conversación con ella, fueron alejados rápidamente por su guardaespaldas, quien los trató de manera fría. Por otra parte, nos muestran cómo la chica estaba aterrada por tener que enfrentarse a la segunda prueba, ya que había sobrevivido la ronda 1 únicamente gracias a la ayuda de su guardaespaldas, que también estaba en el juego, aunque recordó la manera en la que Wolverine había acabado con todos los goblins de manera calculada, preguntándose en qué podría trabajar alguien como él en el mundo real. Además, incluso tuvo la idea de que quizá podría sobrevivir a la prueba si trabajaba con alguien como él. Pero bueno, la segunda prueba estaba por dar inicio, así que luego de despedirse de su hermano, prometiéndole que pronto volvería, Peter fue transportado al escenario donde tendría lugar el nivel 2, un escenario bastante distinto al anterior. Rápidamente, todos los participantes que llegaron a la escena fijaron sus vistas en el número 1 de la ronda anterior, Wolverine. Por otra parte, en el lugar se hizo presente un ángel diferente al anterior, quien luego de explicarles que su anterior sensor había sufrido un accidente, procedió a explicarles el objetivo de la segunda ronda, pero este me parece un buen momento para terminar con el resumen, aunque tranquilos. De hecho, me gustó tanto esta historia que ya termina el guión de la segunda parte, donde suceden muchas cosas, como que el prota termina salvando a la actriz y
y a su guardaespaldas de ser atacados por Javier y su grupo, mostrándoles el verdadero poder de su clase como parca, y todos los jugadores comienzan a verlo como alguien de temer. Pero si quieren saber en qué consistirá la siguiente ronda, este video deberá llegar a los 5000 likes y 500 comentarios. Pongo las metas bajas, ya que si las alcanzamos sacaremos la siguiente parte esta misma semana, así que ya saben, y sin más, sayonara.